Bueno, en la primera parte de esta clase hablábamos de que esta era la escalerilla que nosotros este, con ella formábamos un cilindro y estos eran los tramos. Estos tramos tienen esta desviación, una pequeña desviación, para aprovechar al máximo la generación de campo que va a ser el estator, pero eso lo vamos a hablar un poquito más. Esta sería la escalerilla que recibe el nombre de jaula de ardilla. Eso de los hámsters, ustedes recordarán que hay una cosita que permite que ellos se metan aquí adentro para que ellos hagan ejercicio y corran y esto se mueve, ¿no? Por eso es que le dicen jaula de ardilla. Ahora, nuestro problema es cómo producir un campo magnético que esté alrededor de esta jaula de ardilla, de tal manera que si ese campo magnético se empieza a mover, esta jaula de ardilla se va a empezar a mover. Y eso tendremos que hacerlo con una cosa que no se mueve, que es por eso es que recibe el nombre de estator. Y entonces le cambiamos aquí. A este le decimos estator y a este le decimos rotor. Y a este estator le vamos a poner bobinas que van a producir esos cambios de tal manera que el campo magnético en su interior empiece a girar. Entonces aquí tenemos un estator que recibe el nombre de estator de polos salientes. Polo saliente porque es que es un polo, ¿no? Si aquí hacemos este arrollado de esta bobina y lo continuamos aquí formamos un polo norte y aquí un polo sur que corresponde a la fase A. Y desviado 120 grados podemos repetir una bobina muy similar a esta que le hacemos lo mismo, ¿no? De tal manera que aquí se forme un polo norte y aquí un polo sur. Y luego, desviado también 120 grados, hacemos lo mismo con otra bobina. Entonces tenemos tres bobinas en estas características. Y por esas bobinas hacemos pasar unas corrientes que están desfasadas entre ellas 120 grados. No lo vamos a hacer así. Este estator se llama estator de polos salientes, sino lo vamos a hacer con un estator de polos lisos, es decir, no son salientes. Y solamente vamos a poner bobinas que tienen una sola vuelta. Esta sería la bobina AA', desviada aquí estaría la bobina BB', que tiene una sola vuelta, y 120 grados desplazado, la tercera bobina CC', ¿verdad? Lo importante aquí es lo siguiente. Si nos imaginamos que la corriente aquí va hacia nosotros y aquí se aleja de nosotros, por la regla de la mano derecha vemos que la corriente que pasa por esta bobina va a estar oscilando sobre este eje X. Fíjense que ella no rota, sino ella lo que hace es que parte de cero, que sería este punto, va aumentando, llega a este punto que nos podemos imaginar que está aquí, luego empieza a disminuir y cambia de sentido y está aquí oscilando. Tiene esta dirección, pero oscila, cambia de sentido. Igualmente, si se lo aplican a BB', verán que ella está en esta dirección, oscilando, ahí nada está rotando. Y si lo aplicamos la regla de la mano derecha a suponiendo que aquí la corriente va hacia nosotros y aquí se aleja, pues el CC' lleva esta dirección, ¿verdad? Entonces tenemos tres campos magnéticos que no están rotando, sino lo que están haciendo es oscilando. Los módulos podemos imaginárnoslos así. De acuerdo a esto, el BA' es un valor máximo por el seno de omega t, si lo tomamos aquí. Como el tiempo va variando, pues va a darse el caso de que va a haber otro BB', que es el Bmax, por el seno de omega t menos 120 grados. Y la tercera, que será omega t menos 240, ¿no? Que están desfasadas 120. Lo que sí es cierto es que la B total es la sumatoria de este fasor más este fasor más este fasor. Eso nos va a dar una B total. Vamos a ver qué sucede si ponemos a variar el tiempo. ¿Bien? Podemos comenzar cuando el tiempo es cero y el producto obviamente es cero. En ese momento usted verá que esto, como el seno de 0 grados es 0, entonces BA' no vale 0. Esta que está aquí va a ser el seno
va a tener un ángulo, va a ser omega t menos 120, como este vale 0, es menos 120 y este es menos 240. Bueno, si usted saca esa cuentica y supone que el Vmax vale un Tesla, eso le va a dar que el módulo es 1,5 y el ángulo del V total es 90 grados. Es decir, cuando omega t vale 0, y esto tienen estos valores, el V total está aquí, formando un ángulo de 90 grados con el eje X. Está aquí. Si ahora buscamos un tiempo que al subproducto con omega de 90 grados, vemos que el V total va a estar sobre este eje. Es decir, pasó de aquí a rotar y ahora está aquí, formando un ángulo de 0 grados. Para un tiempo que dé el producto 180 grados, verán que es menos 90. Ahora está aquí, apuntando hacia aquí abajo. Recuerden que estamos hablando de campos totales. Y para 270 está en menos 180. Es decir, el V total está girando. Eso quiere decir que si nosotros aquí colocamos una escalerilla, esa escalerilla va a empezar a moverse en el sentido de las agujas del reloj, porque va a ser arrastrado por el campo V total que aquí, producto de estas tensiones parciales que produjeron estos flujos parciales, hicieron que aquí apareciera un campo rotante. Bueno, aquí está la figura del motor. Este sería el jaula de ardilla y aquí estarían las bobinas que van a producir que el campo en su interior, aquí se repitió el dibujo, esto sí no tiene una sola bobina, sino tiene N bobinas, ¿verdad? Va a haber un campo rotante. Ahora, la velocidad del campo rotante, no del rotor, la velocidad de ese V total, lo podemos calcular a través de esta ecuación, haciendo los factores de conversión necesarios, porque recuerden que la velocidad desde el punto de vista mecánico es costumbre escribirla en revoluciones por minuto. Entonces sería 120 por la frecuencia, que es en ciclos por segundo, de la electricidad, por el número de polos, que en este caso son 2 polos. ¿Sí? Y esto se llama velocidad sincrónica, pero es, repito, la velocidad del campo rotante. La velocidad del rotor nunca va a llegar a ser la velocidad del campo rotante, porque es lo que dijimos, que se haría cero la corriente, la fuerza también se haría cero, el campo del rotor, que es el mismo, si esto se mueve a una velocidad, pues el eje también se mueve. Cuando uno dice la velocidad del rotor, está hablando también de la velocidad del motor. Esto es para cuando tenemos dos polos, polo norte y polo sur, que es lo que está generando esto, que gire, y 60 Hz, la velocidad del campo rotante es de 3600 revoluciones por minuto. Si ponemos 8 polos, serían 900 RPM. ¿Cómo nosotros podemos cambiar eso? Bueno, eléctricamente, fíjense ustedes que esto va así, ¿no? De un polo norte a un polo sur y regresa al norte. Pero como esto lo podemos hacer nosotros a través de arrollado, podemos poner aquí un polo norte, un polo sur, un polo norte, y ya tenemos un ciclo. Un polo norte, un polo sur y un polo norte, tenemos 2 ciclos. Y entonces, jugando con el número de bobinas que yo coloque aquí adecuadamente, yo puedo aumentar el número de polos o disminuir el número de polos. Ahora, para especificar la relación que existe en la velocidad del campo rotante y la velocidad del rotor, que es la velocidad del motor, se define una cantidad que recibe el nombre de deslizamiento. Eso es velocidad sincrónica del rotor, del campo rotante, menos la velocidad del rotor entre la velocidad del campo rotante, da el deslizamiento, que en algunas oportunidades se puede escribir así, o a veces se expresa en términos de porcentaje. Un ejemplo, un motor de inducción de 6 polos y 0,5 HP, esta es la potencia, es alimentado por una fuente trifásica de 60 Hz. Recuerden que esto es un sistema trifásico el que está alimentando esta carcasa, ¿no? Si la velocidad del motor a plena carga es 1140,
que determinemos el deslizamiento. Bueno, la velocidad del motor es la velocidad del rotor. Ya tengo este término, ¿verdad? Y yo puedo también, conocido el número de polos, que ya me dijeron por aquí que era 6, aquí está 6 polos, yo puedo calcular, conociendo la frecuencia de la red que es 60, la velocidad del campo rotante. Bueno, aplico esta ecuacióncita y el resultado me da 0,05, o como se expresa generalmente, el deslizamiento es del 5%. Vamos a ver una solución de un problema un poquito más complicado. Dice, la frecuencia de las tensiones y corrientes en el rotor es Fr igual a S por la frecuencia eléctrica. Observen lo siguiente. Esta ecuación es muy fácil de interpretar porque cuando S es igual a 1, la frecuencia de las corrientes del rotor serían iguales a la frecuencia del estator. Y en la medida en que el rotor empiece a alcanzar el estator, pues evidentemente este número va a ir disminuyendo. Y la frecuencia también. Eso es todo lo que quiere decir esta ecuación. Entonces, en el ejemplo 2, un motor de inducción de 208 volts, después hablaremos, porque las conexiones pueden ser en estrella o en delta, pero ahorita imaginemos que ya sabemos que la tensión es 208 volts. 10 HP, 4 polos y 60 Hz, que está conectado en estrella, tiene un deslizamiento del 5% a plena carga. Determine la velocidad sincrónica del motor. Bueno, si tenemos la frecuencia y el número de polos que tiene este motor, simplemente aplicamos la ecuacióncita y tenemos la velocidad sincrónica, que son 1800 RPM. La velocidad del motor, bueno, si despejamos de la fórmula que vimos de deslizamiento, despejamos la velocidad del motor, nos da que este es el despeje, el deslizamiento ya lo conocemos, que es 5%, bueno, nos da que es 1710 la velocidad del motor. La frecuencia del rotor, bueno, es multiplicar S por la frecuencia de la red. En este caso, S vale 0,05 por 60 Hz, eso da 3 Hz. Aquí lo interesante, que es lo que me interesa, el par o el torque, depende de cómo se lo hayan, el nombre que ustedes le hayan dado en sus clases de mecánica. El torque entonces, o el par, es la potencia de salida entre la velocidad angular del eje. Entonces, ese torque es la potencia de salida, 10 HP. Pero para poder obtener un torque en Newton metro, tengo que llevar esto a vatio. Bueno, este es el factor de conversión, que es 746. La velocidad del motor es 1710 RPM por 2pi, porque una revolución equivale a 2pi radianes, porque tengo que expresar esto en radianes por segundo, y que un minuto es 60 segundos. Bueno, si saco esta cuentica, me da que el torque es 41.7 Newton metro. Y aquí les estoy mandando un mensaje. Usted también ya tiene que saber de dónde salió esta ecuación. Vamos a hacer uso también de conocimientos mecánicos que evidentemente yo parto del supuesto de que ya ustedes los manejan. Y bueno, hasta aquí nos trajo el río. Hasta luego.